Hola chicos. Mi nombre es IDT, les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Capítulo 33. Varios se sorprendieron al volver a ver a quien estaba en la pantalla, algunos lo recibieron de buena y otros de mala manera. Mirko, ese maldito vampiro de nuevo. Aizawa, y nunca dejo de dar problemas en ese universo. Kirishima, por suerte lograron derrotarlo. Bakugou, ja, ese bastardo le pateó el trasero, no debería ser tan arrogante. Dijo riendo recordando cómo Jota lo derrotó a Dio. Agakure, aunque su otra versión no era tan mala. Tenía sus cositas, pero no era malvado. Bueno, veamos otra cosa. Izuku, ¿qué será ahora? Verán a alguien que ya han visto anteriormente. Aunque fue solo una vez si no me equivoco. En la primera canción de los Rango S dijo, haciendo que pensaran sobre quién podría tratarse. Mirko, bueno, no importa, solo ponlo, de todas formas no hay de otra. Dijo al no poder descubrir de quién se trataba y sacándoles gotas de sudor estilo anime a varios. Bueno, ojos a la pantalla. Dijo haciendo que prestaran atención a lo que se empezó a reproducir. Dentro de la pantalla. Deixa eu explicar, humanos são fracos e fazem um trato pra vencer demônios, irônico não. Que se for do mundo, só tenho pochita. Trampa quem coloca dinheiro na minha mão. Era só moleque, o Bushita tava lá. Se beber do meu sangue, você vai segurar. Cabelo machucado, relaxa, faça o contrato. Mas ao meu lado agora cê vai ficar. Quer ser burro, se fuder. Quer matar, então vem, vem. Infelizmente cê vai crescer, Chainsaw Man. O banco tá mal, do cerrado, mal. Vá pra quem pagar, mas não ferra. Olá, já liguem, demônio, mata. Tudo fora do normal, tá conseguindo escutar? É uma guerra de humanos, demônios, sonho. Só quero ter uma mini pronta. Fuera de la pantalla. Al ver a Denji, varios pudieron recordarlo. Kaminari, el chico de la motosierra. Midnight, hace bastante tiempo que no veíamos algo que lo mostrara. Aizawa, parece que al fin mostrarán cómo terminó en la situación en la que estaba y sobre su mundo. Varios se asombraron por eso. Ibara, ¿pero qué, hacer tratos con demonios, para matar demonios? Monoma, ciertamente es irónico. ¿Pero qué son esos demonios? Siempre suelen cambiar según el mundo que vemos. Esos demonios nacen a partir de los miedos humanos. Se puede decir que son la personificación de dichos miedos. Yaoyorozu, ¿pero por qué? ¿Por qué ayudan a los humanos para que aniquilen a su especie? ¿Por qué no? Los demonios siempre quieren algo. Si los humanos se lo dan, pueden usar su poder, es un contrato. Además, aunque los demonios mueran no significa que no vayan a volver. Dijo confundiéndolos. Davi, ¿eso qué significa? Cuando un demonio muere en el infierno, aparece en la tierra, si muere en la tierra, reaparece en el infierno. Es un ciclo sin fin. Cada vez que muere se hace un poco más débil, sí. Pero no deja de existir. Dijo dejándolos con la boca abierta. Ibara, ¿eso quiere decir que los humanos nunca podrán liberarse de la tortura de los demonios? Dijo en shock. Shigaraki, ¿qué mundo tan cruel? Dijo sonriendo. Nezu, si mueren, ¿quiénes se encargan de asesinar a estos demonios? Seguridad pública, los Devil Hunters. Ellos defienden a la humanidad de los demonios, ya sea eliminándolos o confinándolos. Estos por supuesto, tienen un contrato con algún demonio para luchar contra los mismos. Kaminari, esto es muy complicado. Varios veían cómo vivía Denji y sentían un nudo en la garganta, pero se alegraban al ver que tenía un compañero. Mina, esa cosa es adorable. Dijo con corazones en los ojos. Su nombre es Pochita, es el demonio de la motosierra. Agakure, ¿estás seguro que no es el demonio de la ternura? Dijo con estrellas en los ojos. Endeavor, parece que con ayuda de ese Pochita se dedica a cazar demonios. Aux, sí, aunque parece que solo lo hace a sueldo, supongo que se podría considerar un cazador de demonios no oficial. Dijo Miramosa de quien asintió. Uraraka, entonces se lo encontró cuando era niño. Aunque parece que estaba herido. Izuku, ¿los demonios pueden curarse si beben sangre? Dijo sorprendido y anotando toda esa información en su libreta. Yaoyorozu,
Ya veo, le ofreció salvarlo dándole su sangre a cambio de que le preste su poder para cazar demonios. Midnight. Vaya boquita. Toga. Sí, al fin, un montón de sangre. Dijo al ver las múltiples escenas de Denji peleando como Chainsaw Man. Al escuchar la parte de guerra varios se pondrían serios. Pero, al escuchar lo que Denji quería, se quedaron en blanco. Sobre todo las chicas. Hyou. Idiota pervertido. Mineta. Él lo entiende. Dentro de la pantalla. Paz matou eu heróis de vida. Já vendi com meu olho praia, cosmo a bola. Eu tô fudido, mas Pochita tá comigo. E nesse mundo de bosta é meu único amigo. Se um dia eu morrer, Pochita viva por mim. Contemple os sonhos que eu nunca consegui. Uma encurralada, é claro que eu me fugi. Eles querem me matar, mano. Demônio zumbi. Nós dois numa lixeira, vida passar na minha frente. Tantas memórias e veja só Pochita tá presente. Você não vai morrer, meu coração eu peguei. Cordão no meu peito aparece, o Pochita não tá mais aqui. Que tão na minha frente, por culpa de vocês que eu me fudi. Ao puxar o poder, me rasguem, então nem ferra. Olá, cê sabe que tanto demônio motosserra. Fuera de la pantalla. Al escuchar eso, muchos se enojaron y quedaron en shock. Mirko. Es decir, fue un maldito cobarde que se suicidó y le dejó todos los problemas a su hijo. Dijo molesta. Shigaraki. Vaya padre de mierda. Melissa. Todo ese dinero, supongo que cazar demonios da bastante dinero y aún así, debe todo eso. Aizawa. Así que a eso se refería antes con deuda. Dijo recordando lo que dijo y de la primera vez que les habló sobre Denji. Midnight. ¿Vender órganos así? ¿Cómo es que siquiera sigue vivo? Kaminari. ¿Que él vendió qué? Dijo retorciéndose de dolor, al igual que Mineta. Agakure. A pesar de su situación él, Kirishima, tiene la compañía de un buen amigo. Dijo sonriendo al igual que otros al ver la amistad entre Pochita y Denji. Lida. ¿Qué quiere decir con eso? Ide. Los demonios pueden poseer los cuerpos de los muertos y usarlos. Denji le dijo que si moría, lo cual era muy probable, que tomara su cuerpo y viviera lo que él no pudo. Varios se asombraron y cerraron los ojos al ver cómo asesinaban a Denji. Mirko. Había olvidado lo que hicieron esos bastardos. Dijo molesta. Uraraka. En todos sus recuerdos, bueno, supongo que las cosas más buenas y malas de su vida las pasó junto con Pochita. No es de extrañar que esté en todos sus recuerdos. ¿Puede hablar? Dijeron todos sorprendidos. Ibara. Un demonio dándole su corazón a un humano, Izuku. Pero, se supone que los poderes se otorgan mediante un contrato. Ide. Y así fue, Pochita le dará su corazón a Denji para que éste pueda vivir y cumpla sus metas, sea feliz y se lo muestre a Pochita. Dijo haciendo que sonrieran. Kirishima. Viejo, eso es, super varonil. Dijo con lágrimas en los ojos. Mina. Ya no está ahí, pero está en su corazón, y no solo metafóricamente hablando. Dijo sonriendo. Agakure. Aunque es triste que no pueda verlo. Bakugou. Vamos idiota. Acaba con todos esos malditos extras. Dijo gritando mientras era apoyado por Mirko y Toga disfrutaba del espectáculo de sangre, sacándole gotas de sudor estilo anime a varios. Dentro de la pantalla. Seu gato na via, então te pergunto, você me permite? Você vai deixar, então fechou. Traído de novo, mas relaxa que sumei. Tô motivado pra não ser morto. Motosserra ligada, só quero apertar os peitos. Cê foi dilacerado do cabo do morcego. Quanto mais temem algo, mais forte o demônio é. Vou matar o pistola, como manda essa mulher. Incrível que eu já vivo tudo que eu queria viver. Aqui, mas eu farei tudo pra você. Roda infinito, me joga eu resolvo. Quanto mais eu bebo isso, mais me sinto novo. Não senti um ataque, não, só paro pra disparar. Mas terá volta porque começou a caçar. Qual foi espada? Vou te fazer sentido. Me perguntarem o que te mata. Chega que eu vou canto matar. Fuera de la pantalla. Aizawa.
Ya veo, entonces lo encontraron los cazadores de demonios luego de lo que hizo, supongo que no lo asesinaron ya que examinaron los cuerpos de los yakuzas y pudieron notar que estos ya no eran humanos. David. Eso seguro les resultó curioso, y al ver que tenía un nivel de raciocinio le ofrecieron morir o volverse un cazador. Mineta. Esa chica está buena. Dijo recibiendo un golpe por parte de Tsuyu. Kaminari. Pero es cierto, es guapísima, sin embargo, algo en ella me da escalofríos. Yaoyorozu. Pero aún tengo una duda. Él no es un humano ya, pero tampoco es un cadáver siendo poseído y mucho menos es un demonio completo, entonces ¿qué es? Dijo llamando la atención de varios. Las personas como él son conocidas como híbridos. Son muy poco usuales, una ventaja que tienen sobre los poseídos y los demonios completos, es que ellos son inmortales, en cambio los anteriormente mencionados solo son medio inmortales. Aunque, el poder del demonio disminuye parcialmente si hace un trato para volverse un híbrido. Dijo haciendo que se sorprendieran y entendieran. Afo. Interesante, la inmortalidad obtenida a base de un contrato. Un cuerpo perfecto de una manera tan simple. Dijo sonriendo. Mina. Ese chico es guapísimo. Dijo al ver a Aki. Ryuko. La chica tiene cuernos en la cabeza. ¿Es un demonio? Una poseída del demonio de la sangre. Agakure. ¿Gato? Dijo confundida. Ella tiene una mascota llamada Nyako. Un gato que fue secuestrado por un demonio. Shigaraki. ¿Un demonio secuestrando gatos? ¿Es una broma? Uraraka. ¿A qué se refiere con que sí le permite? Setsuna. No tengo la menor idea, pero al parecer llegaron a un acuerdo. Varios se sorprendieron al ver cómo Power traicionó a Denji y se lo entregó a un demonio que parecía ser un murciélago. Melissa. ¿Por qué hizo eso? Ese demonio le iba a devolver a su gato si ella le daba un humano para beber su sangre y curarse. Davi. Y tal parece que a ella también la traicionaron. Dijo riendo al ver cómo el demonio murciélago se comía al gato y a Power. Todoroki. No sé si es bueno o malo que se haya acostumbrado a que lo traicionen. Kaminari. ¿Motivado para no morir? ¿Cuál es su motivación? Varios se quedaron en blanco por eso. Idiota. Dijeron varios al unísono. Hyou. Pervertido. Mineta. Sabio. Midnight. Bueno, no soy nadie para meterme en las motivaciones de cada quien, si eso lo impulsa espero que lo logre. Dijo sonriendo. Mirko. Ja, sí que le pateo el trasero a ese demonio. Varios analizaron lo que dijo. Besgianist. Bueno, eso tiene sentido, si se supone que son la personificación de los miedos, entonces es lógico que sean más o menos fuertes dependiendo que cuánto les teman. Aux. Demonio pistola. Las armas de fuego son bastante temidas, no me quiero imaginar qué tan fuerte es. Bueno, una vez apareció por solo 26 segundos y asesinó a más de 57.000 personas. Y eso solo en Japón, entre los asesinados se encontraba la familia de Aki, quien se unió a los Devil Hunters para acabar con ese demonio algún día. Dijo dejando en shock a todos. Varios volvieron a quedar en blanco con eso. Ryuko. ¿En serio es tan fácil convencer a un hombre? Dijo viendo cómo Denji aceptaba lo que decía Makima solo porque le dejó tocar sus pechos. Kendo. Hotel infinito. Parece que están en un bucle. Sí, eso es a causa del demonio de la eternidad. Izuku. Entonces conserva la capacidad de regenerarse cuando toma sangre. Dijo anotándolo. Bakugou. Ja, ese tipo es un demente, 3 días peleando hasta que ese demonio tuviera ganas de matarse ja. Al escuchar sobre el genocidio, la gran mayoría se pusieron serios. Mr. Compres. Un ataque a los Devil Hunters, es curioso que los mismos humanos sean quienes lo hicieron cuando ellos se encargan de defenderlos. Yaoyorozu. ¿Eso es otro híbrido? Espada, Kendo. Específicamente una katana. Y parece que es más fuerte. Varios miraron con atención la pelea entre ambos híbridos. Mirko. Ja, ese tipo es genial. Dijo sonriendo al ver cómo Denji engañó a Katana Man para derrotarlo con la motosierra de su pierna. Tokoyami. Así que puede crear más motosierras. Dentro de la pantalla. Passa nada, calma, chuva cai sobre a rua. Conhecendo resia, verdadeinha nua e crua. Quem ama interessante, revelação bombástica. Mostra demônio, puxa o pino da granada. Demônio bomba quer o meu coração, mas podemos fugir.
vive uma vida que não. Máquina moto acontece, a fama dos chens homens espalha e só cresce. Eu tô famoso, eles querem arrancar minha cabeça. Contrato, uma ordem para um inferno desse. Me diz como é que pode. Demônios ancestrais, mais forte que todos juntos. Papai Noel nos manda pro submundo. Cê tem medo do escuro ou não? Demônio da escuridão, poder além da compreensão, poder além da compreensão. Demônio boneco de retorno para a terra. Tão querendo matar máquina de maneira cruel. Deixarei que declarem guerra. Motosserra matou Papai Noel. Fuera de la pantalla. Nefu. Bueno, no es de extrañar después de múltiples situaciones de caos, no será fácil que la tranquilidad vuelva. Al menos no tan pronto. Hagakure. ¿Otra chica? MT Lady. Parece que esta vez sí tuvo suerte. Dijo viendo cómo Denji y Reze se veían felices. Qué romántico. Dijeron varias chicas al ver el beso que se dieron con los fuegos artificiales de fondo. Yao Yorozu. Es como la escena de una película romántica. Dijo emocionada. Pero todo cambió a confusión y sorpresa. Kaminari. Le arrancó la lengua. Dijo con escalofríos. Lo hice. Qué bueno, está loca. Spinner. Ni siquiera Toga hace cosas así. Toga. Ey. Aux. Bueno, eso confirma que ese chico no tiene buena suerte con las mujeres. Melissa. El híbrido, del demonio Bomba. Afo. El corazón del motosierra, ya varios han intentando eso. ¿Qué tiene de especial ese demonio? Se preguntó. Hagakure. ¿Entonces ella solo estaba jugando con él? Dijo molesta. Varios estaban sorprendidos por la pelea entre Denji y Reze. Y por todo el daño que estos estaban causando. Aizawa. Es demasiado fuerte. Y no paran de haber explosiones. Kirishima. Se acaba de montar en un tiburón y voló a través de un tornado mientras peleaba contra una chica bomba. Besgeanist. Bueno, eso tiene sentido. No debería de poder activar explosiones en el agua. El chico es bastante listo a la hora de pelear. Dijo viendo la táctica de Denji para derrotarla. Hagakure. Eso quiere decir que, Mina, al final sí, se encariñó. Varios sintieron un poco de lástima al ver cómo Reze murió antes de volver a encontrarse con Denji. Aizawa. Esa máquina, cada vez es más misteriosa. Dijo serio y teniendo un mal presentimiento. Ryuko. Bueno, no es raro que lo alaben, se supone que derrotó al demonio que devastó a esa ciudad. Muchos lo deben considerar un héroe. Varios se sobresaltaron al ver cómo Denji era decapitado. Kaminari. Casi olvido que es inmortal, pero de cualquier forma eso debió haber dolido. Hyou. No me digas. Todos sintieron escalofríos al oír eso. Ibara. El infierno. Dijo con escalofríos. Shigaraki. Creo que es la primera vez que lo muestran. No es para nada como lo imaginé. Kendo. ¿Qué son todas esas puertas? Dijo nerviosa. Kaminari. Espera, Papá Noel existe. ¿Y es una mujer? Hyou. No seas tonto, posiblemente solo es alguien a quien le dieron ese alias por algún motivo. Endeavor. Entonces fue esa mujer quien los envió al infierno. Yao Yorozu. Astronautas. Melissa. El miedo a la oscuridad, entiendo lo que significa, eso quiere decir que quien va a aparecer es. Todos sintieron escalofríos al percibir el aura siniestra y fría que liberaba el demonio de la oscuridad. Uraraka. Sus brazos, dijo viendo cómo todos eran abatidos por el demonio de la oscuridad. Mina. Aki y Power también. Dijo tapando su boca al ver a estos sin poder hacer nada. Afo. Un demonio de un miedo primigenio. ¡Qué poder tan magnífico! Ciertamente está lejos de la comprensión. Varios suspiraron más tranquilos al ver cómo Makima lo sacó del infierno. Shigaraki. ¿Quién demonios es esa mujer? Hacer sangrar a un monstruo así, dijo serio. Yui. Demonio de las muñecas, así que por eso la llaman Papá Noel. Aux. No sé quién demonios es ella. Pero si hizo sangrar a ese demonio, no es de extrañar que la consideren una amenaza que deben tratar. Mina. Ahora no podrán llegarle regalos a los niños. Dijo haciendo que varios soltaran una pequeña risa. Dentro de la pantalla. A luta que esperávamos está se aproximando. Com o demônio que tanto esperamos. Meu melhor amigo, o meu inimigo. Virou demônio ama, mas que morte horrível. Coisas na minha mente já morreram tanto. Ela manda abrir a porta, vai mais uma que eu amo. Que eu era pra você. Me diga,
Se você quer meu poder, então vem buscar. Tudo quero agora é te matar de serra. Demônios são legítimos pelo motosserra. Eu tô fora de controle, então demônio controle. O que você acha de me controlar? De pena não consegue. Não vai conseguir. Só ter paz, mas não tanto. Saiba que isso me deixa feliz. Irônico, queria ver eu demônios devorar. Mas tudo que eu sempre quis foi te comer, Máquina. É como diz o ditado, caso cê nunca ouviu, a máquina é prato que se come frío. Fuera de la pantalla. Todos estaban en shock al ver cómo apareció el demonio pistola y la cantidad de gente que estaba muriendo. Uraraka, ¿qué demonios está pasando? ¿Y qué está haciendo Máquina? Dijo al ver todas las muertes y cómo Máquina parecía estar controlando a Aki. Varios taparon su boca al ver cómo Aki fue poseído por el demonio pistola, todas las muertes que causó y cómo terminó muriendo. Izuku, poseído por el demonio que mató a su familia, asesinando a personas en contra de su voluntad, lastimando a sus amigos, traicionado por una compañera y asesinado por su amigo, dijo en shock y apretando sus puños. Varios decidieron guardar un momento de silencio como forma de respeto a Aki. Agakure, es horrible, dijo mientras soltaba algunas lágrimas y era consolada por Ojiro. Ryuko, ¿qué quiere decir eso? Ide, Denji considera que no debe tomar decisiones más nunca, ya que siempre que hace algo alguien termina muriendo. Alguien que le importa, antes no tenía nada que perder, pero ahora tiene algo que puede llamar familia. Se siente culpable de las muertes de esas personas, así que, como deseo por haber derrotado al demonio pistola, le pidió a Máquina ser su perro, ya que así, él no tendrá que tomar decisiones. Dijo haciendo que varios hicieran una mueca de disgusto. Aunque podían entender el por qué decidió hacerlo. Mirko, ¿esa mujer habrá sido ese su plan? Dijo molesta. Kirishima, ese ambiente tan tenso, Tetsu. Tienes razón, da escalofríos. Dijo serio. Todos se sorprendieron al ver la naturalidad y rapidez con la que Máquina mató a Power y se burló de ello junto a un devastado Denji. El ambiente en la sala rápidamente se volvió frío y hostil, dejando en claro el odio y descontento que estaban sintiendo. Bakugou, esa bastarda. Uraraka, ¿por qué hizo eso? Ide, a ella nunca le interesó Denji, solo quería a demonio motosierra. Mina, eso no responde por qué hizo todo eso. Nezu, no, de hecho lo explica. Dijo confundiendo a varios. Ide, parece que lo entendió, en efecto. Para que Máquina obtuviera al demonio motosierra necesitaba romper el contrato que éste tenía con Denji. Para ello, le dio una familia, un trabajo, amigos. Es decir, le dio una vida, algo que éste apreciará. Al quitárselo, Denji perdió las ganas de vivir. Y el contrario entre Pochita y Denji se basa en que ésta quiera vivir para mostrarle cómo cumple sus sueños. Dijo dejándolos en shock. Midnight. Eso quiere decir, que lo planeó todo, todas esas muertes, ¿por qué? Besgeanist, ¿por qué todos quieren al demonio motosierra? Ide, es por un poder único, sigan viendo y sabrán a lo que me refiero. Dijo señalando la pantalla. Varios se sentían mal por Denji y la forma en que este fue utilizado. Pero esa tristeza o pena pasó a sorprenda absoluta. Melissa, esa no es su transformación. Ide, sí, ese no es Denji. Es Pochita, el verdadero. El demonio motosierra. Todos estaban sorprendidos por ver la fuerza y poder del demonio motosierra, y la facilidad con la que éste derrotaba a quienes parecían ser híbridos y poseídos controlados por Máquina. Lida, ¿demonios extintos por el motosierra? Preguntó confundido. Ide, si el demonio motosierra se come a un demonio, el miedo que lo representa desaparece, por lo tanto el demonio también. Es decir, es el único demonio que puede acabar con el ciclo de reencarnación de los demonios, dijo dejando a todos en shock. Aizawa, ¿entonces ella quería usar ese poder? ¿Pero para qué? Ide, quería eliminar a ciertos demonios, como hambruna, guerra y muerte, cosas que si no existieran, humanidad estaría mucho más tranquila. Uraraka, ¿y para ello causó todas esas muertes? Dijo molesta. Mirko, jajaja, parece que después de todo, su plan no lo pudo llevar a cabo. Dijo viendo cómo ésta no lo podía controlar. Kaminari, qué buena frase. Varios se confundieron al ver cómo Power, o mejor dicho, el demonio de la sangre lo salvó y cómo este regresó para pelear contra Máquina.
Mr. Compres. Me pregunto de dónde vienen sus motivaciones para querer ver a esos demonios ser devorados. Hugh, ¿es en serio? ¿Regresa con el doble sentido? Dijo molesta por ver cómo este se tomaba la situación. Midnight. ¿Cómo dice el dicho? ¿A qué se refiere? Todos abrieron sus ojos al máximo y algunos sintieron náuseas al ver y entender la escena. Mineta. Él se la comió. Se la comió literalmente. Dijo en shock junto con otros. Bakugou. Ja, se lo merecía. Izuku. Kacchan, no creo que, Mirko. Ja, se lo merecía. Dijo sacándole gotas de sudor al resto. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Varios seguían procesando lo que había pasado hasta que alguien habló. Kaminari. Bueno, esto sin duda, fue una experiencia. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.